ocupando. A esto me refiero, mire. Por ejemplo, yo puedo crear aquí un map. El map es para mapear generalmente una estructura de datos a otra estructura de datos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo ocupar aquí el string map y después el map es una operación intermedia. Yo después de map puedo seguir trabajando con otro método, vean, en este caso con collect, o puede ser un for each, u otro método terminal, u otro intermedio, ¿vale? Yo puedo tener n cantidad de métodos intermedios, por ejemplo, como este, ¿no? Filter, no, aquí es uno solo. Filter, nuevamente, y filter lo que va a hacer, map es para mapear, ¿no? El map lo que va a hacer es, tienes una estructura de datos, la puedes cambiar a otra, o en este caso, bueno, pues los datos los está cambiando, los está multiplicando al cuadrado y te los regresa en otra lista de datos, ¿ok? Acuérdense que los flujos o los streams no modifican los datos actuales, sino más bien te regresan otra lista con los resultados en este caso. ¿Y cómo sé que es otra lista? Bueno, porque aquí le digo collect en tu lista, ¿no? En otra lista. El método filter se utiliza para seleccionar cierto conjunto de datos de acuerdo al predicado. Esta es una interfaz funcional. Esto recibe una interfaz funcional que se llama predicate. Esta, por ejemplo, lo que dice es, de los datos que tengas, regrésame los nombres que empiecen con la letra S, por ejemplo. Entonces, esto regresa un true o un false, lo aplicas sobre los datos y te va a regresar solamente los nombres con los que empiecen con la letra S, que sería, en este caso, este. Y los coleccionar. Entonces, son operaciones intermedias. Map, filter, sorted, también, que es para ordenamiento, también es una intermedia. Y las terminales son tres principalmente. Uno es collect, que es para coleccionar los resultados finales, como es este collect, y tú le puedes decir en qué quieres coleccionarlo, si lo quieres a una lista, si lo quieres a un set, etc. For each es para recorrer los elementos finales, los que te quedan como resultado, los recorres. Y reduce, que es para, de todos los elementos que te haya dado, aplicas una operación final. Un ejemplo, aquí está. Yo lo que hago es, aplico esta suma a los resultados finales. Entonces, lo que me dé del módulo, el módulo 2 de los elementos, al final lo sumo y los regreso en un solo número. Por ejemplo, para hacer un conteo de datos, ¿no? Te podría servir un reduce. Ok, vamos a hacer este ejemplo y ya empezaríamos a contestar simuladores. Ok. Vamos a hacer el Stream Operation Test. Entonces voy a crear otro proyecto para no mezclarlo con el ejemplo anterior. Si en el transcurso de las preguntas es necesario hacer más ejemplos, los podemos irlos agregando a los proyectos que ya tenemos. Entonces, streams. Okay. Stream Operations Test. Ok, voy a crear aquí nada más un main. Por ejemplo, voy a tener una lista con algunos números. ¿Okay? Entonces voy a agregar aquí una lista. Listo. Luego, ¿cómo puedo convertir esta lista en un string?
yo puedo decidir si tener esta lista como un stream normal o un parallel stream. Como les dije, el procesamiento del parallel stream obviamente va a ser mucho más rápido porque trabaja con procesos en background, ¿ok? En segundo plano. Pero no para todos los casos se aplica un parallel stream. Si tú requieres que el procesamiento de los datos sea en un orden determinado, obviamente no puedes ocupar un parallel stream, porque en algún momento el orden se va a perder, porque puede ser que Java decida dividir esto en 3 subprocesos o en 5, y obviamente los datos los va a partir en diferentes partes, ¿no? O sea, los va a dividir. Entonces no vas a tener ya, no vas a tener la seguridad de que los datos están en el mismo orden en que los estabas coleccionando aquí en tu número, en tu lista de números. Singular, no pongo en plural. Entonces, esa es la diferencia entre un stream o un parallel stream. Pero bueno, vamos a suponer que estamos trabajando con un parallel stream y lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 los números que están aquí dentro. Eso sí puede ser un proceso en paralelo, si están de acuerdo, porque realmente el resultado no va a depender del orden. Si yo multiplico primero por 2 los últimos elementos y luego los primeros, no pasa nada. ¿Ok? Al final de cuentas lo que quiero es que se multipliquen por 2. Ok, ¿cómo multiplico, por ejemplo, por 2 estos números? Puedo aplicar una función. Aquí se dan cuenta, dice que map acepta un function. Entonces el function es el que va a permitir aplicar ciertas operaciones. Si recuerdan la definición de function, es tú puedes recibir un dato de entrada y otro tipo de salida. O el mismo tipo de entrada, mismo tipo de salida, ya dependerá de cómo lo quieras crear. Miren, aquí dice que recibe un function. E incluso como sabe que estás trabajando con integers, pues te dice que tu function debe tener un wildcard donde el tipo de dato que tú ocupes sea máximo, sea integer para arriba, ¿no? Es un tipo super. Si recuerdan de lo que acabamos de ver, este es un bond wildcard. Entonces, en este caso nos dice que debe ser de integer para arriba. Esa función yo la puedo definir aquí o tengo la posibilidad, como yo ya he trabajado con funciones, yo ya sé cómo se definen, yo puedo hacer esto y definirla primero. Por ejemplo, mi función cuadrado, yo puedo decir, ok, el import y la función cuadrado que hago es el mismo número lo voy a multiplicar por sí mismo y esto me va a regresar el resultado, ¿no? Entonces, esta función yo la puedo aplicar en el mapa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada número que venga en mi lista de números de acá arriba, pues los aplica en un parallel stream, los mapea a una función que va a aplicar el cuadrado, y al final yo puedo decidir, por ejemplo, coleccionar esto o hacer un for each o ocupar cualquier otra función, ¿no? Puedo incluso volver a filtrar. Si es que quiero, puedo filtrar. Estas operaciones que se pueden anidar una y otra y otra y otra y otra son las intermedias, miren. Yo aquí puedo agregar un filter y me va a decir, ah, bueno, pues necesito un predicado, ¿no? Entonces yo puedo todavía sobre los datos multiplicados al cuadrado decir, ok, un ejemplo, dame los datos que sean mayores a 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo aplicarles un filtro. Y después de ese filtro, otro filtro, u otro mapeo, o cualquier otra operación intermedia, ¿vale? Ese es el punto. Y al final, aquí si no hay de otra, un for each es una operación terminal, como lo veíamos en las diapositivas. Este sí no hay de otra. Aquí ya no puedo hacer nada más que llegar hasta aquí, un ejemplo con un for each, y ya nada más imprimir los resultados. Vamos a imprimir, por ejemplo, el resultado de la multiplicación. Vamos a ver aquí, que me va a multiplicar al cuadrado mi lista de números hasta el 10,000.
Ya está. Bueno, está 9.999 porque empezó en cero, ¿no? Y aquí está el cuadrado. Vamos a revisarlo desde arriba. Está. No tengo toda la consola, pero los fue multiplicando. ¿Ok? Entonces, lo hizo relativamente más rápido que si hubiéramos usado un stream. Obviamente aquí en ejemplos de este tipo, pues no se ve mucho la diferencia, pero ya en un ejemplo real con mucha información, muchos datos, sí vas a notar considerablemente la diferencia entre uno y otro, e incluso la capacidad de procesamiento con este va a ser mayor. Tu procesador se va a empezar va a empezar a tener más consumo. ¿Ok? Vamos a hacer algunas operaciones intermedias un poquito más complejas. Por ejemplo, yo puedo tener una lista de cadenas. Sobre esa lista, por ejemplo, yo puedo convertirla en una lista. Vamos a ponerle aquí más texto, a ver si entonces le aplico names.string, lo convierto en un mapa y ya puedo empezar a aplicar operaciones intermedias. Por ejemplo, map, lo que voy a hacer es cada cadena, yo puedo, por ejemplo, obtener su longitud. Entonces le digo cadena.length. Entonces, si yo vuelvo a mandar a llamar a map, ahora esta va a recibir los enteros. ¿Por qué? Porque ahora tomó el tamaño de cada string, en este caso es de 3, ¿no? 3, 3, 3. Entonces, este map ahora toma los integers, que fue el resultado de la operación anterior, ¿sale? Siempre la operación intermedia va a trabajar con los resultados de la operación inmediata anterior. Entonces, en este caso, ahora sí, cada número, por ejemplo, yo puedo sumar 1, y sobre esos números los puedo después filtrar y decir, ok, de esos números, dame los números que sean mayor a 10, y sobre ese filtrado, ahora coleccionarlos, por ejemplo, a una lista de enteros. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, todos estos que están aquí, son funciones intermedias con streams, y la última es la función terminal. Y todas estas que están acá son intermedias. Intermediate. Es cuestión de que agarramos práctica con los streams, la verdad es que son muy útiles. Te van a ahorrar muchas líneas de código que anteriormente estábamos acostumbrados a hacerlas de manera tradicional con ciclos nada más. ¿Okay? No había de otra. Ahora no, ahora ya tienes posibilidad de trabajar con todos los datos de una manera más ágil. ¿Ok? Puedes ordenar, puedes filtrar, puedes reducir. Hay un ejemplo por ahí en una pregunta, probablemente se la van a encontrar, que tiene que ver con un método que se llama reduce. Vamos a verlo. Voy a crear aquí una lista de enteros. Y, por ejemplo, multiplicación. Voy a multiplicarlos. ¿Cómo funcionaría esto? Lista int.string. Puedo nuevamente aplicarles un filtro primero. Agarrar solamente los números pares. Lo tendría que hacer así, con un módulo 2. Luego los reduzco, es decir, de toda la lista que me des como resultado, aplícale un reduce, ¿ok? Y aquí lo que va a hacer al final es regresarme la multiplicación entre los números. Va a ir recorriendo todo el resultado y lo va a ir multiplicando la posición 0 con la posición 1, la posición 1 con la posición 2, etc.
Y este número que está aquí, en el método reduce, se le conoce como identity. ¿Para qué sirve el identity? Hagan de cuenta que es como un acumulador. Un acumulador me recordó la época de ensamblador y demás. Pero bueno, sí, es como un numerito que tienes por ahí, en el cual tú lo que haces es multiplicas y al resultado de la multiplicación final le sumas esos dos. ¿Ok? Es algo un poquito raro, pero que viene en las preguntas. Y si no sabes a qué se refiere ese número que aparece ahí, pues obviamente va a ser difícil que las puedes contestar la pregunta, ¿no? Entonces, ese número 2 que se le conoce como identity, 2 es identity y funciona como un acumulador. Al resultado final se le suman 2. Para eso sirve ese 2 que está aquí. Un poquito raro, pero así funciona el acumulador o identity. ¿Ok? Y ya puedes imprimir aquí el resultado de la multiplicación. Otro método interesante, este ciclo de acá arriba me lo pude haber ahorrado. Aquí yo dije que me generara números del 0 al 10,000, ¿no? ¿Ok? Yo lo hubiera podido hacer así. Con un instream hay clases específicas para manejo de datos, en este caso, para generar datos de tipo entero. Entonces yo le puedo decir, genérame un dato o genérame un rango de datos del 0 al 9,999. Aquí el punto importante del método range es que es incluso el 0 y excluyes el 10,000. Excluye 10,000. Nuevamente, estos datos son los que son importantes durante las preguntas, porque si tú no sabes que este es inclusivo y este es exclusivo, pues ya valió, ¿no? O sea, aquí el rango que te va a generar es del 0 al 9,999. ¿Ok? Y ya sobre ese rango, pues ya puedes decir, ok, ahora mapéalo, colecciónalo, redúcelo, etcétera, ¿no? Porque redúcelo a que sea, por ejemplo, a que sea la suma de todos los números de adentro. ¿Ok? Esta R y este E lo puse a propósito así, para que vean que estas letras no tienen que ser forzosamente A, B o X, Y, que estaban más acostumbrados a verlos así, ¿no? No, pueden ser cualquier letra, ¿vale? Lo único importante aquí este es el nombre del parámetro de tu expresión lambda, el segundo parámetro, y esto que está aquí, y pues debe de coincidir conforme lo hayas declarado del lado izquierdo, ¿ok? Y ya, puedes imprimir aquí tu suma. Bueno, esta sería la suma de tus números. ¿Ok? Entonces, con range, muy al estilo de Python, generamos datos, ¿no? En este caso, del 0 al 9,999, y ya me hubiera ahorrado el ciclo que hice arriba, ¿no? Ok. Nuevamente, aquí lo interesante va a ser durante las preguntas, que no van a ver nada más un reduce o un filter, pero en las preguntas se van a encontrar cosas como estas, ¿no? Y te van a decir al final cuál es la respuesta. Entonces se va a poner bueno porque en lo que vas analizando el map, el segundo map, el filter, ya se te pasaron los 2 minutos que tienes por pregunta. Esa es la parte como difícil de los streams, que el código que te ponen implica hacer como varias operaciones y de repente pues te puedes llegar a perder, ¿no? Y no puedes tener ni hojas blancas, nada durante el examen, ¿vale? No pueden sacar el celular, no pueden, bueno, cabe mencionar que hasta el año pasado el examen lo estuvo aplicando Pearson VUE, ¿vale? Pearson VUE era como una empresa que se dedicaba solamente a certificaciones y los estaba aplicando para casi todas las empresas, ¿no? Para Microsoft, para Oracle, etcétera. A partir de este año, el examen cambió y lo tiene en sus manos Oracle. Puede ser que tengan suerte y sea más fácil el operativo, ¿no? Yo le llamo operativo porque se ponen bien estrictos. Puede ser que tengan suerte y sea más relax, ¿no? Porque a lo mejor no tienen ahorita tantas reglas como lo hizo Pearson VUE. Pearson VUE lo que hacía al final, un ejemplo, tú ya te agendabas, te registrabas para tu examen, pagabas tu voucher,
Entonces ya el día del examen tenías tú que entrar a una página desde tu celular, mandar fotos de tu lugar donde ibas a hacer tu examen. Obviamente no podías tener ni monitores cerca de ahí, de tu lugar del examen. Y durante el examen tenías que prender micrófono y cámara. No podías apagarlo. No puedes apagarlo. Pónganle que ese es el peor de los casos y que les toque igual, ¿no? Entonces, nada más para que se prevengan. Y no te puedes despegar las 2 horas que dura tu examen, no te puedes despegar de tu lugar. Ok, nada de que ahorita vengo, voy al baño, no, nada. Tienes que estar ahí, en tu lugar, y no puedes estar volteando para los lados, no puedes estar volteando hacia el teclado, o sea, luego te mandan chat y te dicen, voltea a ver la cámara, ¿no? O quita las manos o mueve las manos del lugar. O sea, les comento porque a mí sí me llegó a pasar que me distraje, volteé así un momento y sí me escribieron por el chat y me dijeron, es la última oportunidad, si vuelves a voltear, se te va a cancelar el examen. Y yo así, no, perdón, no lo vuelvo a hacer, pero sí, deben de tener mucho cuidado porque si sigue la misma mecánica, sí son muy estrictos. Y incluso hay una cláusula donde dice que cuando te empiezas tu examen, que si el sinodal, bueno, el que te está cuidando, porque hay una persona que te está cuidando al lado, decide cancelarte tu examen, no tienes manera de reclamarlo, o sea, ya perdiste tu dinero. Ok, entonces, tengan cuidado con esas cosillas. Yo les sugiero estar lo más relajado posible. No puedes tener hoja celular ni nada de eso, entonces, ni modo, hay que hacer como las operaciones en la mente, no hay otra. Eh, Ahorita durante las preguntas les voy a dar ahí algunos tips que a mí me funcionaron para contestarlo por rápido. Generalmente no importa que ocupen todo el tiempo, o sea, las 2 horas, de hecho yo les recomendaría lleguen hasta el último minuto, marquen las preguntas que vean más difíciles y déjenlas hasta el final y después regresan a contestarlas. Si de plano no hay o no encuentran la respuesta, pues ni modo, ¿no? A contestar la que se les ocurra o que se les haga más viable en las respuestas. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque sí son muy estrictos a la hora de estar aplicando el examen. Como no puede ser desde tu casa, pues obviamente tienen más restricciones. ¿Ok? Antes se podía ir a los centros de Pearson VUE, pero ahora como ya pasó todo a Oracle, yo creo que ahora ya todo es en línea, no creo que se pueda hacer presencial. ¿Ok? ¿Y qué más? Como les decía, cuando ya vayan a agendar, si quieren nos mandan mensajito y les mandamos la guía porque necesitamos actualizarla. Como les dije, acaba de cambiar esto. Entonces, la actualizamos y les mandamos las pantallas de cómo irlo siguiendo o lo subo a la plataforma de alumnos de cómo agendar su examen. Eh, si puedes reprogramar tu examen, que es una pregunta que luego me hacen. ¿Qué pasa si a la mejor hora no puedo entrar o me enfermé o cualquier cosa? No pasa nada. Por lo menos con Prison View lo podías reagendar las veces que tú quisieras, siempre y cuando fuera, creo que 2, 3 horas antes de que empezara el examen. Ahora nada más hay que verlas con consideraciones de hora que pago. Ahí les van a decir cuántas veces tienen, a lo mejor ya no se puede tantas veces, no sé. Hay que eh, eh, revisarlo con las nuevas sistemas. Y si hay que estar puntuales, te piden estar antes de que empiece el examen. Y si hay una persona del otro lado que te está monitoreando, no sé si solo a ti o si monitorea más, pero es un hecho de que si hay alguien que te está observando todo lo que estás haciendo. Ok, y pues bueno, sería eso, chicos. Vamos a tener un ejercicio de excepciones que nos faltó en la clase anterior. Mm, mm, mm. Ok, nada más hay un ejemplo de excepciones que quisiera volver a retomar, que lo vimos la clase pasada, pero seguramente como lo vimos al final, a lo mejor no quedó del todo claro. Entonces, y ya con eso nos pasamos a hacer los simuladores. Entonces, exceptions. La parte importante de las excepciones de este tema es las reglas de las excepciones. Como les decía, hay excepciones que son de tipo check, que son las que Java te obliga a que tengas que atrapar, y las unchecked, ¿sale? Entonces, esa es como la parte un poquito difícil de este tema,
porque hay reglas que aplican para unas y para otras no. Entonces, por ejemplo, aquí, yo tengo una clase test y le voy a agregar un método. Okay. Supongamos que este método va a lanzar una excepción de tipo LBE. LBE es de tipo runtime exception. Entonces, si yo lanzo aquí una excepción de tipo LBE, acuérdense que para poder hacer un lanzamiento de una excepción, esta debe de heredar de algún tipo, ¿no? Ya sea un exception, un IO exception, runtime exception, null pointer exception, etc. Yo no puedo lanzar una excepción. Hay una pregunta en el examen donde no viene con esto. Entonces te pones, según tú te pones a analizar las reglas de excepciones, estás por acá distraído en esto y realmente el tema es que no trae aquí el extends, ¿no? Entonces, como no es una excepción, pues no puedes hacer un throw new. Y a lo mejor es una pregunta muy sencilla, pero te distraes con las reglas y el tema era, ¿no? Entonces, sí hay preguntas así como capciosas, pero bueno, aquí el tema es, yo no estoy obligado aquí a tener ningún try, catch o throws. Yo puedo lanzarla directamente siempre y cuando sea una runtime exception. Si yo tengo otra clase más que hereda de LBE, nuevamente yo no estoy obligado aquí a atraparla, pero si quiero, la puedo agregar aquí. ¿Por qué? Porque también es de tipo runtime. Como es runtime, yo la puedo atrapar si quiero, como si fuera un null pointer exception. Java no te va a restringir, Java va a decir, ok, si tú quieres cachar tus null pointer, pues adelante, ¿no? Los puedes atrapar en este bloque. Pero no estás obligado. Y de hecho, pues tampoco te restringe. Si tú lo atrapas o no, ahora sí que es tu decisión y tu diseño, ¿no? Pero con las checked, las que son checked son las que heredan de exception o alguna excepción de que venga abajo de exception. C. Estas no las puedes ocupar o lanzar como tú quieras. Si yo aquí, un ejemplo en mi catch, lanzara un throw new CE, vean, me marca un error de compilación, porque me va a decir, ok, está bien, lánzala, pero ¿dónde la vamos a atrapar? O una de dos, o tu método la relanza con otro throws, o la manejas aquí con un try catch, como tú quieras, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante es de que sí debes de asegurarte que se va a atrapar y a manejar esa excepción, porque esta es de tipo exception, es una checked. Entonces, estas son checked exceptions y estas de acá arriba, no, las runtime, y en este caso, pues también esta, porque es hija de LB